Poncio Pilatos, en el dramático juicio de Jesús, fue desbordado por las demandas agresivas del pueblo judío. Pilatos claudicó ante la presión de una turba enconada, agitados por una cólera infernal que solo querían la muerte de Jesús, forzando con un clamor inhumano una sentencia injusta de muerte. Sabía Pilatos que condenando a Jesús se condenaba él mismo, pues estaba prevaricando sus funciones, violando su papel de juez justo e imparcial. Cuando le informaron que denunciarían al César su falta de contundencia por intentar salvar a Jesús, entró en pánico y tuvo la imperiosa necesidad de lavarse las manos. Hizo que le trajeran una palangana y una toalla y a la vista de la fanática turba se lavó las manos. «Soy inocente de la sangre de este hombre», profirió como un reproche a la turba. «Su sangre», respondieron los judíos, «sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Viendo que los judíos estaban muy complacidos y que Jesús, bajando las escaleras, era llevado al patíbulo, volvió a meter las manos en la jofaina y entonces se dio cuenta que el agua estaba repentinamente turbia, como ensangrentada. Con enorme aprensión apartó sus manos de la vasija, frotándoselas, pues aún se las notaba extrañamente sucias, como si el agua le recriminara por su debilidad y cobardía. Entró en palacio y vio que su mujer Claudia le esperaba, muy compungida, pues había tenido pesadillas muy vívidas sobre el destino de Jesús. «¿Le has condenado a muerte?», le preguntó temblorosa. «¿Has permitido que mataran a un hombre justo?». Pilatos no pudo ni mirarla a la cara. Cruzando la estancia, se aproximó a otro recipiente con agua para lavarse de nuevo las manos. Pero antes de meter las manos, que ahora sentía ardientes como ascuas, sobre la superficie del agua veía un rostro imposible de olvidar. Ese rostro que dejó una huella permanente en su memoria. Sí, veía a Jesús reflejado en el agua, colgado de una cruz, pero que sin embargo parecía perdonar a la turba poseída de un odio profundo. Metió las manos de golpe en la jofaina, tratando de eliminar esa imagen, esa terrible visión tan espantosamente real, pero incluso después de su lavatorio sentía que aún seguían sucias y que esta suciedad acusatoria parecía subir por sus brazos y llegaba al mismo corazón. Cayó de rodillas impotente y muy consternado, y en los brazos de su mujer encontró un consuelo temporal, pues algo muy pesado abrumaba su conciencia desde el mismo momento que dictó sentencia. Algunos años después, Pilatos fue destituido por el gobernador de Siria, Lucio Vitelio, y enviado a Roma, donde fuentes apócrifas afirman que fue deportado a la Galia, la actual Francia, por orden del emperador Calígula sobre el 37 después de Cristo. Siguiendo esta línea argumental, vemos como Pilatos, en compañía de su mujer Claudia, no solo le atormentaba el impacto de su exilio lejos de su amada Roma, sino que sus manos aún no se habían librado de aquella sensación que penetraba hasta sus huesos y que le impedía usar las manos con normalidad. Quizás como las mismas perturbadoras sensaciones de Judas Iscariote al recibir su bolsa de monedas, también como el incrédulo Tomás después de meter la mano en su costado, y como las manos de los soldados que lo clavaron despiadadamente en la cruz, salpicándolas con la sangre del inocente. Cuenta la leyenda que Verónica, la única persona que en el camino del Calvario tuvo un gesto de compasión hacia el Salvador, aplicando un paño delicadamente en su rostro lacerado y coronado de espinas, narra la tradición que al tiempo de la persecución de cristianos en Judea, Verónica huyó al otro extremo del imperio, a la Galia. Dios efectúa las conexiones más inconcebibles, para Él no hay nada imposible, y en el área de Burdeos situamos este episodio en la antigua ciudad de Burdigala, fundada por los romanos unas décadas antes de Cristo. En la época del exilio, Pilatos no lograba sanar sus manos, incluso después de consultar a muchos físicos y curanderos. Claudia, su mujer, fue informada de que una mujer judía
tenía la capacidad de sanar a los enfermos. No tardó Claudia en localizarla y ambas, mujeres honestas y bondadosas, en un sincero encuentro que no se puede tachar de casual, revelaron sus experiencias con el Nazareno cuando estuvieron en tierras de Judea. Semanas después, Pilatos, a instancias de su mujer, finalmente aceptó la visita de aquella pequeña y humilde mujer, pero enorme en la fe de Cristo, y un día le mostró un lienzo que milagrosamente contenía un rostro. Pilatos quedó asombrado, pues reconoció la imagen de Jesús, aquel que un día contempló cara a cara, de un hombre que proclamaba un reino sin ira, sin violencia, sin arrogancia, un reino que crecía en los más apartados rincones del imperio, solo armados con el fuego de la fe y de un valiente testimonio. Pilatos, con manos temblorosas, rozó solo el paño, sintiendo que era indigno de tocarlo, una sagrada prueba que clamaba la inocencia de Jesús, y por sus manos por primera vez sintió una corriente fresca como de un manantial cristalino que procedía de aquel misterioso trozo de tela. Vemos como en el tapiz de la historia Dios es capaz de entretejer un mágico entramado, con los hilos dorados de personas de orígenes diversos. En los caminos de Dios se cruzan, tejiendo con sus vidas un hermoso lienzo de perdón y esperanza. Cuando días después Pilatos y su mujer Claudia fueron bautizados por aquel pequeño grupo de cristianos en aquella remota localidad, ya librados del abrumador peso de la culpa, cuando Pilatos, aún con temor, introducía sus manos en el agua, en su superficie ya no aparecía el lacerado rostro de Jesús, sino solo su propio semblante, una imagen que ahora reflejaba una serena expresión, pues después de mucho tiempo había finalmente encontrado la verdad.